Listo. Entonces, para hoy vamos a hablar de simetría. La simetría hay de dos sabores. Hay simetría de tamaño y simetría de forma. ¿En qué se diferencia la una de la otra? Pues eso es lo que vamos a ver, ¿cierto? Estos dos temas se combinan con la acción del precio fractal, especialmente la simetría de forma. Entonces ya vamos a expandir cada uno de los conceptos, pero ahora los vamos a mencionar. Y finalmente, bueno, más bien como en el intermedio, vamos a hablar de las zonas de balance. Las zonas de balance es una confirmación, digámoslo que es tricky, ¿cierto? Tiene cierto truco y con el tiempo alguien me enseñó que son atemporales. ¿Cómo así que son atemporales? Pues que perduran en el tiempo, ¿cierto? Siguen teniendo reacción. Entonces vamos a limpiar un pelín este gráfico. Voy a limpiar esto de aquí. Igual yo creo que las zonas de balance que tengo están marcadas súper abajo. Y acá a esta carpetita, esta necesito bloqueada, esto así. Y vamos a sacar todas estas zonitas de balance. Vamos a ponerlo en H4 y ya vamos a ver cómo esta mouse que herramienta misteriosa nos va a ayudar más adelante, ¿vale? La voy a dejar hasta ahí. Listo, antes tenía más, pero pasó algo que presté mi computador una vez a una alumna y terminó por borrar todas las zonas de balance que tenía marcadas. Venía marcándolas como en 2020. Pero bueno, eso no es lo que nos compete hoy. Entonces, lo primero, la simetría, ¿sí? Simetría hace referencia a que hay dos cosas que se parecen, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vemos, a ver, por acá la saco. Cuando vemos en el colegio que hablamos de triángulos semejantes, no es lo mismo que tener triángulos simétricos, ¿sí? Un triángulo que sea semejante, pues necesito tener dos triángulos que compartan los ángulos, ¿sí? Eso hace que los triángulos sean semejantes, pero que sean simétricos se refiere más bien como a la forma, ¿cierto? Que se parezcan en la forma, que guarden cierta simetría el uno con el otro. Es decir, que si metiera este aquí, para que ahí sí, yo creo que por ahí, listo, para que ya, ahí sí sean como simétricos, tendrían que ser como así. Y decimos que estos dos cuadros son, perdón, que estos dos triángulos son simétricos y a la vez son semejantes. Cuando hablamos de la simetría en el trading, hablamos también un poco de la proporción, ¿sí? Si han notado, yo siempre que hago este esquema de las ondas de Elliot, procuro que estos movimientos sean simétricos, como que se parecen, como que tienen aproximadamente el mismo tamaño. La variación acaba por ser más bien poquita. Terminé aclarando todo. Bueno, esta la borramos. ¿Listo? Entonces, ven como, aunque no son exactamente iguales, estos dos movimientos sí guardan cierta simetría y este pues eventualmente será más grande. Esto también ya lo vamos a ver más adelante cuando tengamos la clase de las ondas de Elliot. Entonces, la simetría de tamaño es algo que se presenta en todos los momentos del trading, todos los momentos del mercado, todos los momentos del precio. ¿Sí? Utilice la palabra con la que usted sienta que le resuena más, que se va a acordar más fácil. Entonces, la simetría está presente en todos los movimientos. ¿Sí? A veces no es exacta, puede ser como esta, o puede ser que este movimiento se quede un poquitito más corto, pero siempre vamos a encontrar simetría entre los movimientos. Ahora, notarán que solamente dibujé como las fases impulsivas, pues resulta que la simetría no se limita solamente a las etapas impulsivas del precio, sino que también existe simetría en las etapas correctivas, es decir, cuando el mercado está haciendo su retroceso. Vamos a clonar esta. Ahí. Y me pasa un poquito, casi siempre me pasa un poquito. ¿Listo? Entonces, ¿esto para qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar para entender más o menos hasta dónde se puede mover el mercado en estos casos de acá o hasta dónde puede retroceder para continuar con un impulso, en la mayoría de las ocasiones simétrico a este que ya se marcó aquí. ¿Sí? Se vería algo así. Vamos a pegar todo esto bien. No selecciono todo. Ahí ya. Entonces se vería como algo así, ¿cierto? Esa sería la simetría que estaríamos nosotros buscando en el trading para entender el mercado, digámoslo, en movimientos mucho más grandes, en etapas
mucho más grandes, ¿sí? Como vimos en la primera clase, les recuerdo que hablábamos de que, por ejemplo, un impulso de H4 es igual a 3 impulsos de H1, H mayúscula, ahí, H1, y un impulso de H1 es igual a 3 impulsos de M15, ¿sí? Hay que dicen M30, a mí me gusta M15, me parece que me da un poco más de precisión. Vamos a ponerlo aquí y un poquitico más chiquitito. Entonces, ¿cómo se correlaciona esto con esto? Pues si sabemos que, por ejemplo, todo esto que está aquí, que lo voy a encerrar en un cuadrito de otro color, sería este, sabemos que todo esto de aquí es un impulso de H1 que está compuesto por 3 impulsos de M15 y logramos proyectar este movimiento y tener un punto de entrada aquí. Y dependiendo de la etapa en la que tengamos nuestra operativa, vamos a poder proyectar un take profit mucho más grande, no quedarnos con el alto anterior o buscar un ratio fijo, por ejemplo, del 1:3, quienes están más novatos, quienes están empezando, es como el mínimo recomendado, 1:3. Me falta un poquito, ya, dejémoslo ahí, ¿sí? No limitarnos a esto, sino que ya tener una operativa un poco más avanzada y no quedarnos con un take profit aquí y tampoco quedarnos con un take profit en esta zona, sino proyectar este movimiento completo, ¿cierto? De todo este impulso y asimismo calcular un take profit, digámoslo, mucho más ambicioso, mucho más grande también y con una relación riesgo-beneficio también mucho mayor, ¿sí? Este es el primer uso que le vamos a dar a la simetría de tamaño. Hay muchas herramientas para utilizarla. Yo prefiero utilizar como rectángulos, ¿sí? Entonces con los rectángulos como que me ubico mejor. Entonces vamos a cambiar de gráfico, pero sigamos en el oro. Entonces vamos a encontrar que en el oro siguen existiendo movimientos, hasta me dejó en visto hoy, siguen existiendo movimientos que son simétricos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a marcar un cuadrito con este movimiento de aquí y me lo voy a llevar para acá y vea como siempre guarda un poco de simetría este primer movimiento que marqué aquí desde esta mechita, lo voy a correr un poquitico aquí para que se vea la mecha bien. Ahí se ve mejor la mecha. Entonces, estos dos movimientos son simétricos. Este que está aquí es simétrico con este que está acá. Entonces, ¿para qué nos hubiera ayudado? Por ejemplo, de haber sido muy tesos, pudimos haber tomado una entrada aquí con un stop loss, no sé, por aquí chiquitito, como cubriendo este nivel de aquí, voy a bajarlo un pelín, como cubriendo este nivelcito de aquí, todavía no llega. Ahí sí ya llegó, cubriendo ese nivel. Y en lugar de carros con un take profit hasta esta zonita o hasta esta zonita, pudimos haber proyectado un take profit un poco más grande, ¿cierto? Utilizando la simetría. Ese es el primer uso que se le da. ¿Listo? Creo que con este ya quedó súper claro el ejemplo. Ahora, ¿cómo podemos utilizarla para atrapar movimientos mucho más, digámoslo, más complicaditos, ¿cierto? Como es el caso de los retrocesos. A ver, yo encuentro uno así rápidamente que me haga sentido. Este, por ejemplo, ¿sí? Toda esta etapa que está aquí del precio, a ver, esta de aquí es una etapa correctiva, ¿verdad? Porque el mercado, notablemente la estructura principal es alcista. Entonces aquí está bajando, de hecho está bajando un poquitico rápido, esto es una temporalidad mucho más grande, ese retroceso. Entonces pudimos haber hecho una de dos, pudimos haber tomado este movimiento de aquí para buscar atrapar este siguiente de acá, que de hecho nos quedaba un poquito lejos, pero era porque si rompía este bajo de aquí ya se iba para abajo de todo el precio, ¿cierto? Y ya teníamos un cambio importante en la estructura. Y este ya es notablemente mucho más grande. Buscar otro ejemplo, que este no se ajustó a lo que quería explicar, a lo que quiero explicar. A ver. Estos de acá como que se parecen, pero no. Aquí está. ¿Sí? Aquí tenemos un A, B y C. ¿Sí? Como acá. Voy a hallarme esto. Lo voy a traer para acá. Entonces, este de aquí es el movimiento 0. Este de aquí es el movimiento A. Este de aquí sería B. Y este hasta acá sería C.
¿sí? Entonces vamos a ver si tenemos simetría entre estos movimientos. Ahí está este y este también se nos pasa. A ver, un ejemplito. Creo que este chiquitín va a terminar siendo más útil. A ver, aquí también está el A, B, C. Y marquemos nuestro rectangulito. Ahí. Y este se pasa por un pelincitico. Bueno, pero entonces ahí está la idea, ¿sí? Yo creo que este es el que más se ajusta de todos los que hemos encontrado. Aunque no es exactamente del mismo tamaño, guarda la simetría en el movimiento, ¿cierto? En el tamaño. El tamaño de este movimiento es simétrico con este. No son exactamente iguales, pero guardan su simetría entre ambos. A ver si en una temporada más chiquitita y un poquitico más reciente encontramos uno que yo creo que por acá debería de estar. Este notablemente se... Vamos a ver este qué tal. Este parece ser. Así como que a simple vista, como que sí. Este sí fue. Este se pasó por un poquito, pero al menos no nos habría dejado como con el trago amargo, ¿no? De decir que nos tocó el stop. Y una rayita aquí y cubrir por debajo de ese nivel se habría sido perfecto. Que yo estaba, bueno, esa fue la entrada que yo estaba buscando hoy y que me dejó en visto. Y pudiendo proyectar al menos hasta este alto. Ahora, ¿cómo pudimos haber proyectado un take profit un poco más grande? Ahí consideraríamos, por ejemplo, y eso también lo pueden hacer con líneas de tendencia, no necesariamente tiene que ser con rectángulos, pueden hacerlo así. Y esta línea de tendencia se la llevan para acá. Y sin tocarle los extremos, la miden así. Y no tienen que ponerla desde su punto de entrada, sino desde donde llegó el mercado. Y así poder proyectar un take profit. ¿Sí? Obviamente, en estos casos hay que aguantar los retrocesos que haga el precio, pero estar confiados en que la simetría se mantiene. ¿Sí? Adicional a esto, la simetría, como todo lo demás que aprendamos en el trading, nunca va a ir por encima de la estructura. La estructura siempre va a ser lo primero en lo que debemos fijarnos. Obviamente la simetría simplemente es un apoyo a la estructura. ¿Sí? En este caso con la simetría de tamaño. Ahora, ¿cuál sería el otro ejemplo de simetría? Que hablamos de simetría de forma. Y aquí ya podemos empezar a tener, podemos no, es que de hecho vamos a empezar a tener patrones gráficos como nuestro punto de referencia. ¿Sí? Entonces, hay un patrón gráfico que le ha dado dinero a muchos amigos míos que son retesos ubicándolo. Y nosotros lo aprendimos con el nombre de dibujito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así que dibujito? Dibujito es esto, vea. Y Bison. Entonces, ¿qué es el dibujito? Usted le puede poner esto el nombre que quiera, le puede llamar el patrón Papa Francisco, el patrón Batman, el nombre que usted quiera. Apréndase es cómo se ve. Entonces, lo primero es que debemos ubicar que esto crea una obviedad, ¿cierto? Puede crear un piso o un techo. Tiene un movimiento en falso. Esto de aquí es el movimiento en falso, ¿sí? Que rompe con ese piso o con ese techo, es este. Y posteriormente tiene un reingreso. ¿Cuál es la particularidad del dibujito? Que idealmente debe tener una ruptura de este nivel, ¿sí? Este sería mi alto más bajo dentro del patrón. Hay dibujitos que se le dice como dibujito de riesgo, que aún no ha roto este alto más bajo y aún así existe el reingreso. ¿Qué nos va a dar la confianza para tomar estos dibujitos, entre comillas, de riesgo? Pues lo primero va a ser estar muy claros con la estructura. Ya si esto rompe, pues es una confirmación estructural de que el mercado con mucha probabilidad va a continuar subiendo o bajando, en el caso de que esto fuese más fácil. Un techo, no Celson, y este fuera mi bajo más alto. ¿Sí? Ahí ya como que se invierten los papeles, pero en esencia lo mismo. Yo particularmente he visto que esto se repite mucho en el Librayen, que es un activo que hace mucho tiempo no opero. Esto está... Ah, es que lo tengo en 15. Perdón, en 5. Voy a colocarlo en una hora. Ve, tengo esto rayado. ¿Quién sabe qué habré marcado yo? Eso hubiera sido una entradota en ventas y mira que respetó ese techo. Seguramente habría pensado que iba a romper aquí y se iba a seguir cayendo. Listo. Entonces, ¿dónde tenemos un ejemplo claro de dibujito? A ver, por ejemplo, aquí está, véalo. Aquí hay una zona de pisos.
Si lo ven, hasta ahí va la zonita de pisos. Luego tiene el movimiento en falso, que sería todo esto. Y posteriormente, vamos a extender esto aquí. Ay, no funcionó el reingreso. A ver si con esta de acá abajo. Es que lo vi en 5 y en 5 se ve diferente. Claro, en 5 se ve ahí. ¿Sí? Con su respectiva ruptura de este nivel, que sería mi alto más bajo. Aquí está la ruptura. Reingresa al nivel obvio. Pues cuando deja de ser obvio, ¿cierto? Luego el movimiento en falso. Aquí. Y ya, ahí se va. Entonces ahí decimos, Pablo, ¿y cómo haber tomado ese take profit hasta allá? Pues aquí podemos utilizar de nuevo la simetría de tamaño, que a lo mejor no nos da hasta allá. Vamos a ver. Nos da un pelín más abajo, pero hubiera sido un take profit seguro. ¿Sí? El patrón gráfico del dibujito. Vamos a buscar otro ejemplo. Este como que nunca me canso de explicarlo. Parece casi que mágico. A ver, uno que sea para ventas, para ventas, para ventas, para ventas. Es que está más bien como subiendo. Temporalidad más grande en una hora. Pero para ventas aquí no, creo que no lo vamos a encontrar. A ver aquí. Ah, no, este está súper forzado, porque la vida me parece más bien que es esta. Acá es donde está más lento el mercado. Este no tiene reingreso y bueno, definitivamente acá no. Pero para compras aquí hay uno. ¿Sí? Entonces, recuerdan que, bueno, los que han visto, yo tengo como un nivel bonus ahí entre mis confirmaciones. Y pues podemos considerar como todo esto de aquí la zonita de pisos, ¿verdad? Todo esto puede haber sido una zonita de entrada de pisos, de pisos, de pisos, de pisos. Bison. Esto de aquí sería el movimiento en falso. Esto que está aquí. Movimiento en falso. Y promediando en esa zonita de pisos, aparece aquí el reingreso al nivel. ¿Dónde está la ruptura? La ruptura está aquí. Esta es la ruptura. Del alto más bajo. Entonces, cuando rompe, reingresa a la zonita obvia, al 50%. ¿Recuerdan? El 50% entre dos niveles relevantes. Y ahí estaría. ¿Y cuál sería el nivel para sacarle simetría? Pues sería como este movimiento anterior de aquí. Aquí fue el círculo. Vamos a hacerlo con la línea de tendencia. Sería este de aquí. Y si lo clonamos desde donde llega al mercado, vamos a encontrar que sí guardó la simetría. Y mentiras, sí la guardó, pero se quedó cortica por un pelín de nada. A ver, esto va aquí, el stop loss cubriendo esto. Y habría sido no un stop de regresión, pero posiblemente sí un break-even. Porque ya tan cerca del take profit uno debe tener ya un break-even o haber sacado parciales. Sí, esa habría sido dolorosa haber seguido la simetría, porque por nadita nos dejó en vista. El take profit, pues. ¿Listo? Entonces, ese sería el ejemplo de la simetría de forma. Y con esto se van a repetir demasiados patrones gráficos. Por ejemplo, los patrones que encontramos, que son de cambio de estructura, que también ya los explicamos previamente, el del movimiento en falso, el del fallo de mercado, esto se repite en diferentes temporalidades. Los clímax también nos ayudan a entender cómo el mercado se comporta. Y el hombro cabeza a hombro también funciona bastante bien en ocasiones para cambios de estructura o para generar luego un movimiento de trampa, ¿cierto? Como que el mercado haga esto y ahí que tendríamos un dibujito, ¿sí? Al final del día. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la simetría de tamaño y la de forma? Lo primero es que la simetría de tamaño sí va a depender mucho de la temporalidad en la que lo estemos viendo. ¿Por qué? Precisamente por esto, por los impulsos de H1 y la fractalidad que existe en esto. Los de H1 son 3 de 15, el de H4 son 3 de 1 hora y así sucesivamente, como están en la tablita que vimos en la clase, hace dos clases, en la primera clase de estructura. Pero la simetría de forma tiene la particularidad de que usted puede encontrar estos patrones en diferentes temporalidades y aún así lo único que usted va a tener que hacer es como extender esa forma que está encontrando.
Entonces, por ejemplo, vamos a clonar con esta herramienta. Vamos a ubicarla acá para que les quede a todos ahí. Vamos a ver, yo la señalo que acá, ahí me sapea dónde está. Está aquí, que es el patrón de barras. Entonces, el patrón de barras, ¿qué va a hacer? Nos va a clonar una zona del mercado y esto me lo va a poder llevar a otro lado. ¿Dónde está el otro que ubicamos? Está como más reciente. ¿Y yo qué tan atrás me fui? Dios mío, bendito. Bueno, era como por aquí, ¿cierto? Entonces, aunque esta primera parte de lo que causa el impulso, pues no está aquí en este patrón, vamos a encontrar que la partecita esta de la obviedad, corrámoslo aquí, como que sí guarda cierta simetría, ¿sí? Vea, ahí está, ahí cuadra un poquitico. Los pisos, el movimiento en falso y el reingreso a esa zonita de pisos. Ese sería el patrón del dibujito. Ya también podemos encontrar este caso. De aquí es un fallo de mercado. Vamos a hacerlo con esta. Que el mercado falla en superar el alto anterior y termina regresándose. O termina más bien cayendo. Esto lo pegamos un poquitico aquí. Para que quiero que este movimiento sea el tamaño de ese. Ahí, por ahí está. Ahí fue. ¿Sí? Entonces, vea, cuando organizo para que este movimiento de aquí sea el tamaño de este, llega aquí y vea cómo coincide con esta zona, ¿sí? Se repite la forma del patrón y vea que casi que cae exactamente lo mismo, ¿sí? Solamente deformando este dibujito de acá, que en realidad no hubo que deformarlo mucho, casi que me lo trae calcadito tal y como estaba. ¿Listo? Entonces, esta es la simetría de forma. En el mercado vamos a encontrar que como es cíclico y como es fractal, esto se va a repetir una y otra vez en diferentes temporalidades, ¿vale? La simetría de forma. Ahora, pasando al favorito de muchos, vamos a tener las zonas de balance. Entonces, ¿qué es una zona de balance? Entonces, como su nombre lo indica, es como algo que está en balance. Y si preguntamos como una definición de algo que está en balance, quiere decir que no tiene un desequilibrio aparente, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, lo primero, y como en todas las confirmaciones que vayamos a entender de aquí en adelante y por siempre y para siempre, lo primero es la estructura. Entonces, las zonas de balance las vamos a utilizar a favor de la estructura. Entonces, ¿cómo se compone una zona de balance? De 4 toques simétricos. Yo aquí, pues por facilidad, lo dibujo como 2 arriba y 2 abajo, como uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que verse de esa manera. A veces puede tener los dos de arriba primero y luego los dos de abajo, ¿sí? Que se termina viendo como que hiciera algo así. Y esa, bueno, digamos que esta puede quedar cortica. Y coloquémoslo así en línea punteada para que sea diferente. Pero entonces ahí están los toques, dos arriba, dos abajo, ¿sí? Entonces las zonas de balance nos van a dar inicialmente tres niveles importantes, que sería el bajo, el alto y el 50%. Pero entonces recuerdan que dijimos que algo que está en balance es algo que no está en un desequilibrio aparente. Entonces yo a esto he optado por darle como una tolerancia, ¿sí? Entonces pues lo tengo acá, esto. Entonces, ¿cuánto es la tolerancia que yo le doy? De 10%. Entonces vea que el nivel que dice acá es del 0 a 0.1 y de 1 a 1.1. ¿Y por qué decidí ponerlo con esos porcentajes? Porque es que podemos encontrar zonas de balance en un minuto y zonas de balance en H4 o en diario, ¿sí? Entonces decir que no puede sobrepasar por 10 pips. Es como un poquitico incoherente si hablamos de temporalidades grandes, si hablamos de H1, H4 de diario, 10 pips es absolutamente nada, es como un mugre en la pantalla esa cantidad de pips. En cambio, si lo hacemos de manera porcentual, pues esto va a mantener la proporción, ¿cierto? Con la zona de balance en general. ¿Qué quiere decir esto? Que este toquecito a lo mejor puede ser acá, o este.
Este a lo mejor puede ser acá, siempre y cuando se mantenga dentro de esa tolerancia. ¿Listo? Entonces, para anotar, el alto, top, el bajo, el bottom, y 50% van a ser mis niveles importantes de la zona de balance, los iniciales. Estos van a ser los niveles que van a ser atemporales. ¿Cómo así atemporales? Pues que van a funcionar todo el año, por decirlo de alguna manera más pintoresca. Entonces, ¿cómo así que va a funcionar todo el año? Bueno, este no tuvo el segundo toque, este de aquí sí lo tuvo. Aquí está la zona de balance, ¿cierto? Esto más bien es una manipulación porque estaba como obvio este pisito de aquí, manipula ese pisito y vea cómo el mercado reingresa el 50% de esta zona de balance que posiblemente confluye con el 50% de este order block, que es un order block de Propulse. Uf, le faltó el centavo para el peso. Casi llegaba ahí al 50 del order block. De pronto en la temporada más chiquita sí coincide. Entonces nos vamos a enfocar en eso porque creo que no me deja regresar hasta allá. ¿Listo? Entonces, la zona de balance es atemporal, ese nivel sigue sirviendo a través del tiempo y si el mercado hubiera llegado ya de nuevo, pues posiblemente habría funcionado otra vez. Acá tengo otra zona de balance, creo que esta la marqué en 15 minutos y el mercado la rompe, juega con ella, viene a esta zona de balance y cuando vuelve acá funciona el 50, falla el 50 y funciona el bajo. Entonces, como todas las confirmaciones, ninguna funciona por sí sola, ¿verdad? Siempre tenemos que encontrar confluencia entre las confirmaciones para poder tomar una posición. Y lo que nos dice si vamos a comprar o vender, solo para recordarlo por 1500 vez, es la estructura. ¿Listo? Ahora acá, otra zona de balance. Funcionó el alto de la zona de balance. Esta que está un poquitico más grande, el precio no la ha vuelto a visitar. Esta de aquí, que está más chiquitita, quién sabe de qué temporalidad era. Esa definitivamente se rompió porque aquí ya había un cambio en la estructura. Esta de acá, vea como esta, cuando ya existe la ruptura de este bajo más alto de aquí y de este de acá, tiene un reingreso al bajo de la zona de balance. ¿Sí? O sea, cuando rompe este de aquí, podemos pensar, uy, se me movió feo. Cuando rompe este de aquí, podemos pensar que es un retroceso. Y cuando ya rompe este de acá, definitivamente ya debemos pensar en que puede ser un retroceso, una temporalidad más grande o una reversa en el precio. Y inmediatamente existe esa ruptura, el mercado toca el bajo de la zona de balance, que les repito, tiene que combinarse con otras confirmaciones para determinar el nivel de entrada. Pero es una confirmación que, digamos, nos sirve como bonus, ¿sí? Porque como son atemporales, todo lo que hay que hacer es que guardarlas en carpeticas y utilizarlas cuando las vayamos a utilizar para no mantener el gráfico sucio. Este le faltó nada para llegar al alto de esta. Esta entrada la estábamos esperando varios, pero no llegó hasta allá. Esta como que tiene demasiada interacción esta de aquí, que de hecho coincide con esta. Son dos unitas de balance, un balance dentro de un balance. ¿Sí? Aquí ya finalmente funciona. Y vea cómo el mercado, sin querer queriendo, va reaccionando a todos estos niveles de nuestras zonas de balance. ¿Sí? Y como siempre hay que tener en cuenta las confluencias. ¿Listo? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente punto de la zona de balance? Y es que como notarán, esto crea un piso y crea un techo, que es como les digo, es obvio, es evidente. Todo el mundo está viendo ese piso y ese techo durante la formación de la zona de balance. De la zona de balance nos va a dar también la parte del ciclo de la acumulación. Sí, ya, en este caso sí la trazo como así. Pongo mi Fibo, que ya más adelante vamos a tener una clase de Fibonacci, pero por ahora guárdense esto como en la mente, como de que ese Fibonacci con todos esos niveles nos ayuda a detectar dónde puede existir manipulación. Entonces vamos a suponer que aquí hay un nivelcito, ¿sí? Entonces, lo que esperamos que el precio haga es que manipule la zona de balance, toque, por ejemplo, este 61.8, menos 61.8 que coincide con este alto de aquí, y a partir de ahí subir. ¿Y qué tenemos aquí de nuevo? Tenemos un dibujito, porque este bajo pudiera ser el próximo nivel de entrada y sube. Y como las zonas de balance son atemporales, puede surgir que ese 50% nos ayude para tomar una reentrada o una entrada en caso de que nos hayamos perdido las anteriores. Esa es la utilidad práctica de las zonas de balance. Y recuerden que como son atemporales, no hay que borrarlas del gráfico, solamente hay que mantenerlas en carpetas
para que no nos estorben demasiado a la hora de nosotros analizar y poder mantener un gráfico lo más limpio posible. Y borramos esto y creo que ya no tengo nada más que borrar aquí. Estamos bien. ¿Listo? Esa es la zona de balance. Y para finalizar este tema, este nombre es puro marketing, ¿no? De acción del precio fractal. Por definición, la acción del precio es el comportamiento de las velas, ¿sí? Algunos lo pueden interpretar vela a vela a través de patrones de vela que a mí nunca me sirvieron, pero habrán traders a los que sí les sirva. Tal vez yo no los entendí bien o de entrada los ignoré porque hay libros muy extensos que hablan de eso, ¿sí? Hay un libro que se llama La Biblia de las velas japonesas y explica un montón de patrones de velas. Y si bien, por ejemplo, cuando venden esas carpeticas, no, eso se llama, más bien digámosle como alfombra. Esa alfombra que uno le pone al escritorio para deslizar el mouse, para poner el teclado y chalala, suelen venir acompañados en algunas ocasiones como por esos diseñitos, ¿no? Esos diseñitos de las velitas japonesas y trae ahí que no, que los tres caballeros negros, que la vela del amanecer, la estrella del amanecer, perdón, que los tres cuervos, que bla, 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 todos esos nombres raros que tiene eso. Eso hace parte de la acción del precio. Pero como a mí jamás me interesó aprender eso, resulta que este nombre ni siquiera es mío, este nombre también, ese marketing es de otra persona. Entonces, esa acción del precio fractal, lo único que nos dice es que todo lo que sucede en grande sucede en pequeño. ¿Recuerdan cuando hablamos de que el mercado es fractal? Todo esto, todo ese círculo chiquitito rojo que está ahí, se va expandiendo a círculos más grandes y viceversa. Todo lo que hacen los círculos grandes se va replicando en espacios cada vez más reducidos, más pequeños. Pues lo mismo sucede en el trading. Cuando cambiamos de una temporalidad a otra, podemos entender que este movimiento de aquí se pudo repetir en una temporalidad más pequeña. ¿Sí? Este movimiento de aquí, que está dentro de ese rectángulo, se pudo haber reproducido en una temporalidad más pequeña o más grande. Ese casi no me parece ahí. A ver, 30. ¿Sí? Entonces, la acción del precio fractal, ¿a qué nos invita? Nos invita, como que por acá sí. Vamos a ver. La acción del precio fractal también nos invita a esto, pues como a entrenar el ojo, ¿no? Y se correlaciona con la simetría de tamaño. Uy, póndelo muevo, póndelo muevo, póndelo muevo. Bueno, creo que el oro apenas va hasta ahí. Esto sería como la réplica, ¿sí? Y tiene uno o dos movimientos para abajo, uno o dos movimientos para abajo. En este caso, el primero fue más extenso que el segundo. Y aquí apenas en el oro se está creando esto. Entonces puede ser que se replique, no todo este movimiento así el pie de la letra, ¿cierto? Todo esto, pero puede ser que suceda. O voy a hallarme este movimiento a una temporalidad más grande. A ver si encontramos dónde se puede haber repetido. A ver aquí qué tal. Y ojo, mire que pasamos de estar en 15 minutos a estar en H4. Este no funciona. Tiene que ser como con un pico más pronunciado. A ver, este se nos perdería si bajamos la temporalidad. Uf, creo que lo he encontrado. O también nos puede decir que el comportamiento del oro se va a parecer más bien como esto. Ahí, ahí. Siempre es todo complicado porque se mueve como un espejo. O sea, si lo muevo para un lado, él literalmente se mueve en sentido contrario. Ah, como por ahí, vea. Tiene como este cachito, llega acá a este pico y este como que sí se parece más. Y ojo, el azul lo sacamos de 15 minutos y aquí estamos en H4. Entonces, la acción del precio nos invita como uno a esto, a encontrar patrones a través de la simetría de forma. Y dos, a saber que todo esto que se repite en grande, si encontramos una zona de balance en M5, quiere decir que posiblemente en H1 también exista una zona de balance. Si encontramos, dije M5 y M1, ¿cierto? M5 y H1, M5 y H1 o M5 y M1, ¿cierto? Las posibilidades no son infinitas,
Siempre centrémonos en las temporalidades que hablamos en un principio, que sería el daily, 4 horas, 1 hora, M15, para los más scalpers, M5 y M1 pues van a ser de mucha utilidad, ¿sí? Ya habrá traders que se fijen en temporalidades de semanal, de mensual, de anual, pero para efectos prácticos, o al menos para mí, son poco útiles. Termino como perdido en unos movimientos tan grandes. Entonces, podemos encontrar patrones gráficos de forma, no de tamaño, de forma entre las temporalidades. Las zonas de balance también van a acontecer dentro de estas temporalidades, ¿cierto? Esta puede ser en H1 y en una temporalidad más chiquita, en M5, por ejemplo, haber una aquí, ¿cierto? Como de la mitad para abajo, como esta zonita. Y va a ser igual de útil. No porque es de H1 es más importante que la de M5. No, para nada. Lo único que es más importante que lo otro es la estructura. Entonces, la estructura de H1 sí puede ser un poco más relevante que la de M5 y así sucesivamente. ¿Listo? Traders, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Igual y pueden activar sus micrófonos. Y de pronto para los que están viendo la grabación, si tiene alguna pregunta, váyase aquí a los comentarios y me la deja escrita. Los voy a estar leyendo y las voy a responder todas de los comentarios, de pronto en un video, o si es muy sencilla, se la respondo en un comentario. ¿Listo? Preguntas, preguntas, preguntas. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos en una próxima sesión. Nos vemos la otra semana. Recuerden que estamos todos los miércoles a través de aquí del Telegram, para que se metan al canal, para que se suscriban, y de todas maneras las clases quedan aquí subidas en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana con más trading. Chao, chao.